Sábado de la tercera semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz tiempo de Cuaresma. Seguimos en tiempo de Cuaresma y cada vez nos estamos adentrando más a la experiencia del amor de Dios. La experiencia del amor de Dios la tenemos cuando nos reconocemos necesitados de ella. ¿Y cómo nos podemos reconocer necesitados de ella? Cuando vemos qué tan grande es el amor de Dios. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para quitarnos todas las cosas superficiales, todas las cosas que nos estorban y enfocarnos en lo que es más importante. Hasta parece de adrede que en esta temporada nos están pidiendo que no salgamos de la casa, así como date cuenta que puedes vivir sin tantas distracciones. Si estás entrando en pánico es porque no has descubierto qué es lo más importante. Este tiempo de Cuaresma es eso, descubrir qué es lo más importante. Y lo más importante ya lo tenemos, nadie nos lo puede quitar. San Pablo nos dirá: ¿qué me separará del amor que Dios me tiene? ¿El hambre, la tristeza, la enfermedad, la persecución? Nada nos puede separar del amor que Dios nos tiene. Escuchemos el Evangelio el día de hoy, porque creo que aún el día de hoy, sin dudarlo, el día de hoy, Dios nos sigue hablando, porque Él está más cerca de nosotros de lo que tú y yo podemos imaginar. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¡Qué evangelio tan oportuno! Ahora que nos estamos acercando al centro de la Cuaresma. Porque si no hemos entendido muy bien, este evangelio nos ayuda a entender qué es la Cuaresma. Mirarnos a nosotros mismos, ¿pero para qué? No, para mirarlo a Él mejor, mirarlo a Él. Este evangelio vemos 2 figuras que se acercan al templo a orar. Uno parecía que era muy bueno exteriormente, ayunaba 2 veces por semana, pagaba el diezmo y cumplía todas las leyes. Pero en su corazón, él se comparaba con los demás. Y ahí es donde está el gran problema. Si nosotros pretendemos ir a la iglesia para presumir, estamos totalmente equivocados.
A la iglesia no van los buenos, a la iglesia no se va a presumir, a la iglesia no se va a mostrar qué tan buenos somos. Eso sería tanto como el fariseo que fue para presumir que estaba bien y dar gracias porque él estaba muy bien. No se va a eso a la iglesia. Es como si un sano fuera al hospital. ¿Para qué? Es como si una persona totalmente atlética fuera al gimnasio. No, al gimnasio van los que necesitan hacer ejercicio. Al hospital van los que necesitan de la salud. A la iglesia van los que necesitan y se reconocen necesitados del amor que Dios nos tiene. Ir a la iglesia es porque queremos cambiar, porque queremos mejorar. Si tú piensas que ir a la iglesia es porque te ganaste un premio, estás equivocado. Debemos de ir porque necesitamos y nos reconocemos como necesitados para poder mejorar. Otra característica que es muy importante, el problema de este fariseo es, como lo mencioné, que se comparó con la persona equivocada. Es decir, no te debes de comparar con nadie. En tal caso, si te vas a comparar con alguien, compárate con Dios, porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, no de tu hermano. Si te tienes que preocupar y te tienes que comparar, compárate con Él para ver qué tanto te estás acercando y asemejando a Él. San Pablo nos lo va a decir. Nuestro trabajo es acercarnos a la estatura del hombre perfecto, Cristo. Ese es nuestro modelo. Cuando tú te comparas con los otros, con la otra persona, siempre vas a caer en un problema. El sentirte mejor que él o el sentirte peor, inferior que él. Yo digo mucho esta frase. Tú eres muy bueno y quizás eres mejor en algunas cosas que tu hermano. Pero también tienes que reconocer que eres muy malo en algunas otras cosas comparado con tu hermano. No te compares, eso es perder el tiempo, eso es equivocarte, eso es caer en una ficción. Si te vas a comparar, compárate con él. Eso es lo que hizo el publicano. El publicano reconoce que está necesitado del amor de Dios, pero el publicano no se compara con nadie. Él cuando mira el amor de Dios, se sabe necesitado de la misericordia y le dice, apiádate de mí, que soy un pecador. Ahora, algo que es muy importante y que a veces se nos olvida, es la capacidad que nosotros tenemos de mejorar. Pero para mejorar, tenemos que enfocarnos en qué aspectos son los que tenemos que cambiar. No me malinterpretes. Esto que voy a decir, si lo llevas al extremo, puede causar una especie de angustia. Así que no lo lleves al extremo. Pero a la iglesia vamos para enfocarnos en nuestros defectos más que nuestras virtudes. Cuando salimos de la iglesia, nos enfocamos en las virtudes, en la capacidad que tenemos de amar. Pero cuando vamos a la iglesia, nos debemos de enfocar en aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar. Porque si vas a la iglesia y nada más te estás enfocando en lo bueno que tú eres, entonces vas a salir igual. Vas a salir igual. Pero si vas a la iglesia y reconoces que estás necesitado del amor de Dios, que has fallado, que estás arrepentido, entonces vas a experimentar el amor de Dios, su misericordia, su gracia, y Él te va a dar la fuerza de poder superar y poder crecer. Pero si te quedas en el mismo nivel, corres un gran peligro. Esto lo vemos muy bien en el sacramento de la reconciliación. Si yo voy a confesarme y empiezo a excusarme de que, Padre, pues es que me peleé con mi suegra, pero es que mi suegra se lo merecía, porque fíjese que esto y esto, pues ¿de qué se trata? Es aquí asumir nuestra responsabilidad. Por ahí una vez una persona muy famosa, criticó a los católicos porque decía, ¿qué es eso de que van a la iglesia y están por mi culpa, por mi gran culpa? Esta persona decía, deja la culpabilidad, ya, déjalo atrás y más bien vive tu presente. No se puede.
Nosotros en el acto penitencial asumimos nuestra responsabilidad, asumimos nuestra culpabilidad, porque lo que no se asume no se redime, lo que no asumes no lo superas. Si tú cometiste un error, nosotros confiamos que es mucho más grande el amor de Dios, la gracia. Pero si no asumimos nuestra responsabilidad, no vamos a crecer. Vamos a estar condenados a repetir el mismo error, la misma falla, el mismo problema. Por eso, escúchalo bien. Cuando te acerques al sacramento de la reconciliación, 3 cosas tienes que reconocer. La primera, reconoce que has fallado. ¿Qué ser humano no ha fallado? ¿Qué ser humano no ha cometido pecados? Todos cometemos pecados. Analízate, compárate con Jesús. Eso de que, Padre, pues es que yo no he cometido ningún pecado. Ay, pues en verdad estarás bien ciego. O sea, ponte frente a Jesús, frente a la Virgen María y diles, ¿qué me falta para ser como tú? ¿En qué no estoy luchando para ser como tú? Todos hemos pecado. El ser humano es muy frágil, continuamente está pecando. Pero aquí no se trata de hacerle un hábito y decir, bueno, si siempre peco de lo mismo, ¿para qué me confieso? O como aquella persona que decía, Padre, pues otra vez pequé de lo mismo. Y yo no, es que nunca se peca del mismo pecado. Es como si un asesino me dijera, Padre, pues volví a matar, el mismo pecado. No, tú no matas a la misma persona 2 veces. Cuando tú cometes un pecado, aunque sea la misma clasificación o el mismo nombre del pecado, las circunstancias, el tiempo y las cosas que rodean son diferentes. Si tú pecaste ofendiendo a tu hermano, cuando lo haces la segunda o la tercera vez, la herida que le causas es más profunda y las circunstancias son diferentes. Nunca se peca del mismo pecado. Podrá ser la misma clasificación, pero tienes que hacerte conciencia de la acción que estás haciendo. Reconocer, primer paso, reconoce que has pecado. Segundo paso, reconoce que puedes mejorar. Si no reconoces que has fallado, no vas a reconocer que puedes mejorar y vas a seguir en el mismo nivel, en el mismo lugar, en la misma situación, en la misma mediocridad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes reconocer que puedes mejorar si no eres capaz de reconocer que has fallado? Te hago esta pregunta. ¿Estás bien, no? Sí. ¿Puedes mejorar? Sí. ¿En qué puedes mejorar? Y ahí es donde vas a poder decir, pues sí, he fallado en esto, me falta poner más empeño en esto, he hecho esto, ahí está. Reconoce que has fallado. Segundo, reconoce que sí puedes mejorar. Todos podemos mejorar. Dios no se equivoca al habernos creado y Él nos creó muy bien y nosotros podemos ser mejores cada día. Reconócelo. Y el tercer punto, que es muy importante, es reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, que necesitamos de su perdón, de su gracia. Y cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos a Él, es cuando nos abandonamos a Él y Él, así como el padre de la parábola de los 2 hijos o del hijo pródigo, sale a nuestro encuentro, nos reviste, nos ayuda. Y es por la fuerza de su amor que nosotros podemos mejorar cada día. ¿Te das cuenta? Sí se puede ser mejor persona. Sí se puede salir justificado del templo como la parábola que Jesús nos dice el día de hoy. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer que estamos necesitados. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que nos conoce a cada uno de nosotros, el Dios que sabe lo que necesitamos, el Dios que es la salud, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra ciudadela, nuestra muralla, nuestro baluarte, el Dios que nos defiende, el Dios que es nuestro guardián y que nunca duerme, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una parte de la vida de Santa Teresa de Ávila
que me impresiona mucho. Yo creo que tú la has de ubicar. Santa Teresa de Ávila la tenemos como aquella mujer muy mística, a quien Dios agració con tantos dones sobrenaturales y arrebatos espirituales de una manera tan espectacular. Bueno, ella escribe diciéndole al Señor: ¿por qué me regalas tantos dones? ¿No sabes que yo no sirvo para nada? No me los des, que yo lo que hago es desperdiciarlos. Y con esa actitud, Dios le daba cada vez más y más gracias espirituales. Ella le decía a Dios: no me los des, que yo no sé cómo responderte a ellos. Me comprometes y tengo miedo de tirarlos. Y Dios más y más le daba, porque ella se concentraba en la maravilla de su amor y no en ella. A veces nosotros le decimos al Señor: dame, dame, quiero, necesito, dame, dame, bendíceme, esto. Y con esa actitud poco recibimos. No porque Él no quiera darnos, sino porque la diferencia la hacemos nosotros con nuestra actitud. Jesús termina diciendo en esta parábola: ¿cuál de los dos salió justificado? Aquel que se reconoció pecador y que reconoció la grandeza de Dios. El otro, que se creía bueno, bajó igual. ¿Y tú? ¿Cómo vas a vivir este tiempo de Cuaresma? ¿Cómo vas a terminar este tiempo de Cuaresma siendo justificado porque te enfocas en Él, al único a quien necesitamos? ¿O te estás enfocando en que por qué a mí me pasa esto si yo soy tan bueno? No pierdas el tiempo, aprovéchalo. Que tengas un excelente día.